Ok, entonces, ¿por qué asaltar los cielos? Bueno, la frase "saltar de los cielos" es una referencia clásica en el pensamiento de izquierdas. Tiene su origen en una observación formulada por Marx respecto a la insurrección de la Comuna de París, cuando, a pesar de no existir las condiciones objetivas de acuerdo con la teoría marxista y las propias observaciones de Marx para que hubiera una revolución obrera, los parisinos, en el contexto de la dislocación provocada por la guerra franco-prusiana, se echaron a las calles e intentaron crear un embrión de lo que quizás sería el primer experimento revolucionario de república socialista. Era evidente que iban a fracasar porque no tenían los medios militares ni pudo prender esa rebelión más allá de la ciudad de París, pero aún así siguieron en ese empeño. Fue la primera vez que se vio una bandera roja ondeando, que se promulgaron medidas de carácter democrático en cuanto a la elección de los cargos. Es decir, es un momento que es un icono que siempre ha sido un icono la Comuna de París para la izquierda revolucionaria. Marx, escribiendo a un amigo suyo, al doctor Kugelman, porque criticó este alzamiento porque era inoportuno y porque iba a fracasar, pero sorprendido ante la valentía de los que participaban en esa insurrección, utilizó esta frase de la valentía con la que pretendían asaltar los cielos, que además era una referencia del romanticismo clásico alemán, del libro de Hölderlin y Perión, que reflejaba también todo este pensamiento romántico. Yo creo que esta combinación de doctrina marxista y, por otro lado, romanticismo, de soñar con lo imposible, de querer la utopía, son dos elementos que están siempre muy presentes en todos los movimientos revolucionarios y que han generado siempre muchísimas discusiones dentro de estos movimientos sobre si existen o no las condiciones objetivas para una revolución o si esas condiciones son creadas aprovechando circunstancias excepcionales. Pablo Iglesias, como Lenin en su momento, cuando hace la observación sobre la Revolución Rusa, utiliza esta expresión. Lenin utiliza la expresión también de Marx de asaltar los cielos para decirle a sus colegas revolucionarios rusos: no hay condiciones objetivas para una revolución obrera en Rusia en 1905, pero debemos aprovecharnos de que existe un malestar campesino que va a provocar una revolución de todas maneras, ¿no? Es algo parecido a lo que Pablo Iglesias utiliza en este momento al lanzar Podemos, cuando dice: el 15M ha generado una ruptura profunda de la identificación de los españoles con el sistema político, con el llamado régimen del 78. Estamos ante un momento comunista en el sentido de que se han roto estas ataduras y estos anclajes, y por lo tanto una fuerza política que sepa leer bien la situación y hacer una oferta adecuada a los ciudadanos podrá conseguir, gracias a este momento de excepcionalidad, llegar al poder. Entonces estamos hablando de una excepcionalidad, no de construir un partido que desde abajo a lo largo de una década o dos llegue al poder, sino de aprovechar justo este momento, lo que ellos llaman la grieta que abrió el movimiento del 15 de mayo, para colocar ahí esa oferta específica y romper el sistema, ¿no? Pablo Iglesias además utiliza esta frase de asaltar los cielos en su meeting de Vista Alegre para decir que los cielos se toman por asalto y no por consenso, también para justificar que la máquina electoral y organizativa que tiene que construir es una máquina que tiene que ser eficaz antes que democrática. Es decir, que tiene que estar fuertemente centralizada por un liderazgo que tenga las ideas claras y sepa cómo aplicar esa estrategia y no perderse en lo que él estima que es tradicionalmente las debilidades de los partidos de izquierda, que es disolverse en una discusión continua con un exceso de democracia, ¿no? Por lo tanto, hay una propuesta muy clara, organizativa, de eficacia y de aprovechar el momento, lo que requiere dejar al lado los debates tradicionales e incluso supeditar los medios democráticos a los fines que son la eficacia y ganar. ¿Y cómo desarrollas este tema de Podemos en tu libro? ¿Cómo tratas del tema? Bueno, a mí lo que me interesa del fenómeno de Podemos es efectivamente la combinación de sus ideas con sus estrategias, los orígenes ideológicos y también la reacción del resto del cuerpo político. Yo creo que es muy difícil entender Podemos de una forma estática si no miras cuál es el contexto del que surgen, cómo se organizan ellos, qué cosas o qué elementos ideológicos intentan mezclar de una forma flexible.
Yo creo que es un proceso extraordinariamente interesante el surgimiento de Podemos. No hemos visto nada tan interesante ni tan sorprendente en los últimos 25 o 30 años desde el punto de vista de los partidos políticos en España, porque ellos han tenido un gran éxito en interpretar muy bien una situación y en adaptarse a esa situación. Y por lo tanto son una mezcla muy paradójica de dos elementos que pueden garantizarles tanto su éxito como su fracaso. Una flexibilidad muy notable para aprender sobre el terreno de la situación, pero a la vez una rigidez organizativa e ideológica que les puede llevar a fracasar si no son capaces de seguir adaptándose continuamente. Y en último extremo yo creo que es muy interesante porque pueden ser víctimas de su propio éxito en el sentido de que su mensaje es tan nítido y consigue conectar tan bien con un sector de la población que está enfadada con la política, que pueden provocar un efecto regenerador de la política que termine con ellos mismos, es decir, como si fueran un virus que infecta a un paciente, pero ese paciente genera defensas. Y creo que el riesgo último, paradójicamente, para Podemos es que ellos consigan hacer o introducir en la agenda cuestiones que estaban fuera, o que por lo menos no lo estaban de la misma manera, y que sí que son transversales, como ellos muy bien dicen, desde la corrupción, la desigualdad, la insatisfacción con el sistema político, la pérdida de soberanía o los derechos sociales. Estas cuestiones están en la agenda y no se van a marchar de la agenda. Quien quiera ganar unas elecciones tendrá que hablar de estos temas, aunque sean partidos tradicionales. Pero si los partidos tradicionales consiguen hablar bien de estos temas y hacer una oferta adecuada para recapturar a los electores, podemos encontrarnos con que al final Podemos se convierta en un partido que los votantes utilicen como un Kleenex, ¿no? O sea, un partido de usar y tirar. Lo hayan usado para cambiar a los demás, pero vuelvan a los partidos tradicionales, ¿no? Esto es, yo creo que la gran pregunta. En parte hay indicios de que esto puede ocurrir, en parte, sobre todo por el voto joven, es probable que Podemos tenga una fuerza sustantiva porque los partidos tradicionales tienen un problema demográfico enorme en cuanto a su capacidad de ser atractivos para la gente joven, y por lo tanto podemos tener incluso un sistema de partidos que sea generacionalmente algo que no había pasado hasta ahora en España, ¿no? Que tengas partidos que representan lo viejo y partidos que representan lo nuevo, incluso desde el punto de vista generacional, más que solo socioeconómicamente.